Saludamos a nuestra amable audiencia. Para nosotros es un gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de Fundación TV. Hoy les tenemos un programa muy especial con las actividades más recientes realizadas por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en diferentes países. Iniciamos esta emisión en la ciudad de Madrid, España, donde comenzó el programa Despertar Emprendedor. Los dejamos con Alejandra Ospina, nuestra corresponsal en este país. Un saludo para todos los que nos ven a través de Fundación TV. Estamos en este momento en Madrid, España, y nos encontramos en un recinto de empresas donde se va a llevar a cabo el lanzamiento del programa Despertar Emprendedor. Así que los invitamos a que nos acompañen en este evento. Con más de 40 personas, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno dio inicio al proyecto Despertar Emprendedor, dentro de su línea estratégica Familias Productivas, el cual busca desarrollar competencias humanas, sociales y de emprendimiento que les permitan adaptarse al entorno, ser autónomos y recursivos, aportando al logro de su proyecto de vida personal y familiar. Es una capacitación empresarial que parte de un fundamento muy importante que son los valores personales, ¿no? Porque a veces en el mundo de los negocios todo vale y no todo vale realmente. Y es muy importante poner primero la ética y los valores para poder empezar a hacer una empresa y servir a los demás. Durante el acto de inicio, los asistentes conocieron más acerca de la labor que realiza la doctora María Luisa Piraquive y que va a permitir que en España este grupo de personas fortalezcan sus competencias personales y empresariales. Con un grupo de personas muy valiosas, con muchas ilusiones y con muchos sueños, porque sabemos que la Fundación nos ha enseñado a soñar con los pies en la tierra y con mucha gente que nos aporta conocimientos valiosos como son nuestras profesoras, que están ahí siempre brindando todas las herramientas para que se puedan desarrollar todas las empresas, medianas empresas y aquellas ideas de negocio que tienen muchas personas inmigrantes. A través de estos cursos o a través de estos emprendimientos podamos dar a la persona herramientas básicas, materiales, sobre todo técnicas y todo lo que se está viendo en el mundo empresarial, pero sobre todo también valores y principios, que eso hace parte también de los fundamentos de nuestra fundación y de lo que nos ha enseñado la doctora y la presidenta María Luisa de Moreno, principios y valores para poder tener un buen desarrollo humano y entre todos hacer tejido social. Y es una oportunidad para todas las personas que nunca la hemos tenido, empezar de nuevo y soñar con avanzar y crecer como autónomo o como empresa. Muy felices en el lanzamiento de este proyecto en España, orgullosos de la participación y de las inscripciones que se llevaron a cabo y esperando los mejores resultados de este nuevo emprender en Madrid, España. En 2 ciudades de Canadá se llevó a cabo la jornada Un útil, un proyecto de vida, con los niños de diferentes nacionalidades. Allí se encuentra Nicolás Palomino, quien nos tiene todos los detalles. Hola amigos de Fundación TV, los saludamos con mucho cariño. Estamos el día de hoy desde la ciudad de London, Ontario, donde por 6º año consecutivo estamos llevando a cabo la actividad del Día para el Niño. Queremos que el día de hoy nos acompañen y disfruten con nosotros de esta maravillosa actividad. Más de 500 niños de escasos recursos disfrutaron de divertidas actividades en una tarde llena de alegría, con interpretaciones musicales, pintucaritas y juegos lúdicos, donde también se entregaron más de 600 kits escolares y kits de higiene oral. Creo que es un gran evento porque da a los niños la oportunidad de tener sus implementos escolares en sus morrales y así ellos ir contentos a la escuela. Enseñado el respeto, la tolerancia. Al mismo tiempo estamos celebrando los 150 años de Canadá y por eso hemos tenido mensajes educativos por todo el parque para que los niños también aprendan de la cultura canadiense y de la historia de Canadá. Creo que es un maravilloso evento y que es increíble que hagan esto. Es estupendo para la comunidad y hace que los niños se motiven para el regreso escolar y que hagan algo divertido antes de empezar la escuela. Una actividad similar se realizó en la ciudad de Montreal con más de 180 niños de diferentes partes de la provincia de Quebec, quienes participaron en una colorida y alegre jornada con muchos premios y regalos, presentaciones artísticas, pintucaritas y actividades recreativas enfocadas a fomentar valores como la amistad, la confianza, la paciencia, la generosidad y el respeto. ¿Qué aprendiste hoy día?
la amistad, el amor. Hoy tuvimos 85 voluntarios y también contamos con un valioso apoyo de muchos donantes que nos apoyaron en este maravilloso evento del Día del Niño, alrededor de casi de 60 premios que se les pudieron atribuir a los niños de Montreal el día de hoy. Como voluntario tuve la oportunidad de compartir con los niños y esto es algo nuevo para mí, porque tengo hijos, pero no había tenido la oportunidad de compartir con ellos en esas actividades. Estando aquí he descubierto el mundo de los niños y es un mundo maravilloso y le agradezco a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por esta oportunidad. Es maravilloso porque mis hijos nunca antes habían asistido a una actividad en un centro comunitario. Me gustó mucho, la gente la veo muy involucrada, muy proactiva y me gustó mucho este centro comunitario. Me gustaría regresar el próximo año con otros niños de mi familia. Más de 900 niños que viven en condiciones de pobreza en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se beneficiaron de la jornada Un Útil, un Proyecto de Vida, la cual contó con la participación de celebridades de la televisión mexicana, el apoyo de empresas privadas y organizaciones sociales. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Hazel Ramírez. ¿Qué tal, amigos de Fundación TV? Nos encontramos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde estamos celebrando el evento Un Útil, un Proyecto de Vida. Acompáñenme a ver esta historia. Con el fin de enseñar valores y apoyar la educación de niños y niñas que viven en condiciones de alta marginalidad, empresas privadas, organizaciones sociales y celebridades de la televisión mexicana apoyaron el desarrollo de la jornada Un Útil, un Proyecto de Vida. En esta oportunidad, los beneficiados fueron 900 niños y niñas con sus padres del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La jornada de apoyo comenzó con la presentación de la obra de teatro titulada Pinocho y los arquitectos de corazones, la cual fomenta los valores como el respeto, la honestidad, la lealtad y la justicia. Asimismo, esta obra hizo reflexionar a los asistentes en temas como la comunicación asertiva, el afecto y la comprensión en la relación padre e hijo. La entrega de los regalos estuvo a cargo de las actrices Livia Brito, Cecilia Galeano y la cantante ganadora de La Voz México 2016, Juliana Martínez, quienes hicieron entrega de completos kits escolares a cada uno de los pequeños. Asimismo, se hizo entrega de 35 bicicletas a los niños que tardaban más de una hora en llegar hasta su escuela. Pero con este nuevo regalo, gastarán menos tiempo en llegar a la escuela y así evitarán dejar de asistir a clases. Feliz, muy organizado, muchos niños, llegué y había muchísimo color, me da mucho gusto que estemos haciendo este tipo de eventos en donde regalamos útiles, en donde regalamos bicicletas. Oye, tanto hubiera dado yo cuando era chiquita que me regalaran una bicicleta para poder ir a la escuela, porque también me quedaba súper lejos la escuela y todos los días me levantaba súper temprano para ir y estudiar. Está increíble el evento, ahí todavía sigue, hay parte de, los niños están felices, recibieron bicicletas, útiles, niños que hacían 2 horas para ir a estudiar, caminando desde su casa, y hoy la felicidad, verle los ojos de la emoción cuando recibieron esa bicicleta, yo me voy, bueno, o sea, aprendo más de ellos que ellos de mí, creo que yo disfruté más de ellos. Agradecemos a la empresa Temasek México, a Coca-Cola FEMSA, a la Fundación Pon a Rodar Mis Sueños y al Sistema Municipal de Cuautitlán Izcalli por apoyar el desarrollo de este evento. Y es así como a través de risas, regalos y sueños cumplidos, llegamos al final de este gran evento. Reportó para ustedes Hazel Ramírez. La fundación llegó hasta la provincia del Darién para beneficiar a niños de la comunidad en Veraguaunán. Damos paso a Fernando Beltrán. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en la provincia de Darién, específicamente en el área de Yavisa, donde la doctora María Luisa ha traído alegría y felicidad a la comunidad en Veraguaunán. Con diferentes actividades lúdicas y recreativas, talleres didácticos sobre el autocuidado y la importancia de los valores, por parte de los voluntarios de la Fundación se llevó a cabo la jornada Un Día para el Niño. La Fundación hizo excelente trabajo, ya que pues nos hizo practicar más que todo los valores de compartir en familia, y más en este tiempo pues pienso que las personas acá más que todo disfrutaron muchísimo y pues le agradezco mucho a la Fundación.
Es importante resaltar que esta jornada contó con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, y la empresa de alimentos Anetatos. Y gracias a esta unión de esfuerzos, la comunidad en Veragomán no solo compartió maravillosos momentos, sino que también recibieron ayudas con alimentos no perecederos y muchos regalos. Para mí fue muy excelente y me siento orgulloso por esta actividad que me ha dado esta bolsa de la comida. Vengo de la comunidad de Vista Alegre y gracias a la fundación, gracias a todo el personal que se encuentra aquí. Muchas gracias, señor Juan. Esto es todo. Volvemos a estudio. Este año en Colombia se han llevado a cabo cientos de actividades de entrega de kits escolares a más de 25.000 niños con la jornada Un Útil, un proyecto de vida. María Moreno estuvo en una de ellas y nos preparó el siguiente informe. Hola Johnny, nos encontramos una vez más en el Colegio de La Salle, pero esta vez en la jornada Un Útil, un proyecto de vida, donde cerca de 1.500 niños recibieron kits escolares con los implementos necesarios para iniciar sus clases. Todo esto gracias a la doctora María Luisa e Interworld. Más de 80 voluntarios de la empresa Interworld Group y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno aunaron esfuerzos, no solo para entregar kits escolares, sino también llevar mucha alegría y bienestar a los asistentes, quienes disfrutaron de presentaciones musicales como el show de Ormi, el grupo musical Palo Santos y una obra de títeres, entre muchas actividades. El evento contó con la grata presencia de la doctora Ángela Oviedo, vicepresidenta mundial de la Fundación, y su esposo, el ingeniero César Eduardo Moreno, miembro de la junta directiva, quienes hicieron rifas y entregaron muchos regalos. Nosotros como papás nos ayuda mucho los kits escolares porque sabemos que es una ayuda, porque en muchos momentos no tenemos para poder comprar cuadernos, los útiles escolares, y eso es de gran ayuda en nuestro hogar porque igual nos beneficia para que ellos puedan estudiar. Este año la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de la doctora María Luisa Piraquive, ha llevado a cabo cientos de jornadas Un Útil, un proyecto de vida, en diferentes países como Perú, Chile, México, Ecuador, Panamá, Bolivia y Colombia, llegando a zonas apartadas y de difícil acceso, entregando más de 27.000 kits escolares para que los niños tengan lo necesario para su educación, y también fomentando la importancia de los valores y la integración familiar a través de diferentes actividades lúdicas. Informa para Fundación TV, María Moreno. Gracias, Marian. También queremos contarles que este año se han realizado varias jornadas de entrega de uniformes de diario, deportivo, kits escolares y jornadas de promoción y prevención de la enfermedad a los niños patrocinados con el programa Mi Nueva Familia. Veamos. Sin importar los difíciles caminos, las inclemencias del clima, ni las distancias, más de 1.100 niños y niñas estudiantes de las escuelas construidas, adecuadas y patrocinadas por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a lo largo y ancho de Colombia, recibieron kits escolares con los implementos necesarios para sus clases, uniforme de diario y deportivo, así como atenciones médicas en las jornadas de prevención y promoción de la salud como parte del programa Mi Nueva Familia. Hemos traído crecimiento y desarrollo, medicina general, nutrición, odontología y fonoaudiología. La doctora María Luisa, preocupada por todo el desarrollo integral de los niños, ha buscado que hagamos todo un proceso de seguimiento para ellos de principio del año a fin. Hicimos la entrega de distintos kits escolares que contienen principalmente el maletín con los materiales que van a emplear los niños durante todo el año, y recibieron dos uniformes, el uniforme de diario y el uniforme deportivo, que son los tenis, la pantaloneta, el pantalón de sudadera y la camiseta. Los estudiantes beneficiados en este primer semestre pertenecen a las siguientes instituciones educativas. La institución educativa Puerto César, sede Puerto Bello, en el sector La Playita, en el Urabá antioqueño. Los beneficios con esta brigada que la doctora María Luisa muy amablemente nos ha regalado, o sea, siempre, porque
pues nuestros niños a veces no tienen la oportunidad de tener un mejoramiento en la salud. El Centro Etnoeducativo María Luisa de Moreno, sede Pulic-Chamana de la comunidad indígena Wayuu, ubicado en La Guajira. Pues y quiero agradecer a la doctora María Luisa por su ayuda y solidaridad y yo me siento orgullosa de ella, yo me siento feliz. La institución educativa rural mixta María Luisa de Moreno en la vereda Bellaluz, ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá, en el Caquetá. Le agradecemos de corazón lo que hace por nosotros, las comunidades pobres de esta región. La institución educativa indígena Misac, que se encuentra en el municipio de Morales, departamento del Cauca. La doctora María Luisa de Moreno, pues que gracias al apoyo incondicional que ella nos presta, pues también se ha preocupado muchísimo en cuanto a la salud de nuestros niños de aquí, de nuestro resguardo. Pues de verdad que a nuestros hijos le han motivado mucho el querer seguir estudiando. La institución educativa rural La Gabriela al servicio de la comunidad indígena Tamapáez en el Huila, así como las instituciones Juan Hurtado, ubicada en Belén de Umbría, Risaralda, Suernavas en Anserma Caldas y el Colegio Los Cardonales en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. A la doctora María Luisa, o sea que muchas gracias, o sea los padres no sabemos ni cómo agradecerle, no tenemos palabras para agradecerle con ese gesto tan hermoso que tiene para con los niños de acá, de este sector. Adicionalmente, la Fundación realizó otras 4 jornadas de entrega de kits escolares, uniformes de diario, deportivo y botas pantaneras a más de 400 niños de las 14 sedes de la institución educativa rural mixta María Luisa de Moreno, de las veredas Independencia, La Esperanza, La Granja, Cauchos, Marimbas, Monterrey, Medellín, Tokio, Rosario, Jordán, Paujiles, Lejanías 1 y 2 y Arrayanes en el Caquetá, instituciones que adoptaron el nombre de la Fundación en agradecimiento a la labor social que viene desarrollando la doctora María Luisa Piraquive en este departamento, y actualmente sus estudiantes son patrocinados con el programa Mi Nueva Familia. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en nuestra próxima emisión. No olviden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerde que usted puede ser parte de esa gran labor social haciendo sus donaciones a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org. Porque ayudar es nuestro trabajo.